Buenas tardes, vamos a comenzar la clase. El día de hoy vamos a trabajar en la página 186 en el tema ecuaciones con valor absoluto. Vamos a ver cómo se resuelven aquellas ecuaciones que traen valor absoluto. Bien, para resolver este tipo de ecuaciones que tienen valor absoluto, hay unas definiciones que vamos a ver. Esto es lo que nos va a ayudar a despejar esta definición. Si la variable, llamémosle X, está dentro de un valor absoluto, ¿verdad? Y miren, del otro lado hay un número y ese número es positivo. Ese es una condición. Lo vamos a subrayar porque es muy importante. Entonces, para despejar hacemos dos ecuaciones. Quitamos las barritas y tenemos la primera, X igual a A. Y la otra, X igual a negativo A. O sea que vamos a tener dos soluciones. Obviamente, pues las ecuaciones no solamente tienen X, ¿verdad? Hay otros accesorios, podríamos decirle. Y vamos a ver en los ejemplos qué vamos a hacer con ellos. Sin embargo, esta es como la definición madre, ¿verdad? De la cual nos valemos para hacer el resto de las otras que traen pues todo lo demás. También vamos a ver qué pasa si no es positivo el valor que está en el lado derecho. Vamos a ver qué sucede. Puede ser negativo y cero. Cuando no es positivo puede ser o cero o negativo. Entonces vamos a ver qué sucede en esos dos casos donde no es positivo y no podríamos aplicar esta definición. Bien, vamos a comenzar con un ejemplo. Vamos a tener siempre a la vista esta definición para irnos guiando con ella. Ejemplo, vamos a encontrar el conjunto solución de las siguientes ecuaciones. Bueno, voy a tomar aquí del libro. Voy a hacer el número 2. Dice valor absoluto. El valor absoluto es, no hay que confundirlo con signos de agrupación. O sea que nada puede alterar lo que está dentro de la barrita, ¿verdad? Ni multiplicar, ni dividir, ni nada. Lo que está fuera sí. Miren, la variable que queremos despejar está dentro de un valor absoluto. Ese es el problema. Entonces nosotros decimos, ¿qué hacemos con estas barritas? ¿Cómo se las quitamos? Para poder despejar la variable. Entonces lo que hacemos es aplicar esta definición. Primero, miren cómo es valor absoluto y aquí está la variable. Entonces aquí tenemos el valor absoluto y ahí está la variable, solo que tiene otros acompañamientos, pero están adentro del valor absoluto. Entonces ahí tienen que quedarse también. Lo primero que debemos hacer es que quede como está aquí. Como está aquí. ¿Qué significa? Que debemos dejar en un solo lado las barritas. Todo lo que esté afuera, multiplicando, dividiendo, sumando, restando, hay que pasarlo al otro lado. Entonces, en este caso, este es el que está afuera, está sumando, entonces va a pasar al otro lado a restar. Y efectuando la resta tenemos 3.
Entonces, miren, este número, el que quedó aquí, es el que corresponde a esta letra A, ¿verdad? Entonces, miren, si ese número es positivo, entonces planteamos dos ecuaciones. Es algo similar al discriminante, solo que por otra razón. Ya les voy a explicar la razón aquí en el valor absoluto. Tenemos entonces, si este número es positivo, entonces le damos viaje, por decirlo así, al despeje. Planteamos entonces dos ecuaciones. Sin las barritas, 1 menos 3x igual a 3. Esta es la primera ecuación que vamos a despejar. Y la segunda es lo mismo, 1 menos 3x, pero igual a, como dice la definición, a negativo 3. Y una vez planteada, solo nos encargamos de despejarla. Entonces, primer paso, pasar al otro lado todo lo que esté afuera de las barritas y dejarlo al otro lado, todo lo que no esté adentro de la barrita. Si después de eso el número queda positivo, entonces planteamos dos ecuaciones. ¿Cómo se plantean esas dos ecuaciones? Lo que está dentro de las barritas igual a el valor positivo de este número, tal como dice la definición. Y la otra ecuación, lo mismo, lo que está dentro de las barritas, igual a la parte negativa del número, que sería pues negativo 3 en este caso. Fíjense que esto está igual en las dos ecuaciones. Lo único diferente es que en uno es 3 y que el otro es menos 3. Y una vez planteado, pues lo despejamos. En este tipo de ecuaciones, la que estamos viendo nosotros, no hay variables afuera de las barritas. Tampoco hay x al cuadrado o cualquier otro exponente. Lo que está dentro de las barritas es una expresión lineal, ¿verdad? O sea, la x está elevada a la 1. Y son precisamente las funciones que ustedes van a graficar en métodos cuantitativos 2. Por eso es que nosotros vemos el despeje de este tipo de ecuaciones y no de otras que tienen valor absoluto y aparte otras cosas como cuadrados, variables afuera de las barritas o cualquier otra expresión distinta. Bueno, entonces despejamos y tenemos aquí, primero pasamos el 1 al otro lado. Recuerden que primero se pasa el número que no tiene, que dejamos, estas son como ecuaciones lineales, ¿verdad? El mismo procedimiento. Pasamos al otro lado lo que no tiene x, que sería el 1, va a pasar a restar. Y despejamos, ¿verdad? Menos 3x igual a 2. Y x igual a 2 sobre negativo 3. Negativo 2/3, ¿verdad? Y el otro hacemos lo mismo. Menos 3x igual a menos 3 menos 1. Como aquí tenemos menos 3, entonces con el menos 1 ya no daría 2, sino que daría negativo 4. X igual a negativo 4 entre negativo 3. Como aquí ambos signos son negativos, tanto el de arriba como el de abajo, dividimos y tenemos positivo 4/3. Y así como en las cuadráticas, x1 y x2. Y ahí tenemos nuestras ecuaciones, nuestras soluciones para esta ecuación con valor absoluto. Les voy a explicar por qué tenemos que hacer estas dos ecuaciones. Antes de eso, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? No, listo. Bien, les voy a explicar por qué hay que ser dos y por qué son dos las que son la solución de la ecuación. Miren, me voy a traer aquí esta parte, esta de aquí. Se puede hacer con esta también, pero quiero la que está más cercana a la definición, pero se puede con la de arriba también. La voy a poner aquí, la que tenemos justo antes del despeje, 1 menos 3x igual a 3.
En lugar de la X, yo voy a sustituir con este número, con el primero que me dio. Dice 2 tercios negativo, ¿verdad? Negativo 2 tercios. Entonces yo sustituyo y miren, 1 menos 3 por negativo 2 tercios. Como el de arriba es positivo y el de abajo es negativo 2 tercios. ¿Verdad? Más entre menos da menos. Negativo 2 tercios igual a 3. Entonces miren, 1 menos, aquí se van los 3. Menos por menos da más. Y tengo 2. 1 más 3, más 2 es 3. Entonces me queda esta proposición. Valor absoluto de 3 es 3. 3 es igual a 3. Verdadero. El valor absoluto de un número siempre es positivo. El valor absoluto de un número siempre es positivo. Entonces, cuando calculamos valor absoluto de 3, es 3. Y así una barrita, ¿verdad? Quiere decir que ya está calculado. Valor absoluto de 3 es 3. Y es igual, pues, entonces, a la parte negativa, a la parte del lado derecho, que es 3 también. 3 es igual a 3, verdadero. Ya, miren, me quedó verdadero. Ahora vamos a hacer lo mismo con el otro número que nos dio. Positivo 4 tercios. Positivo 4 tercios. Bueno, entonces miren, voy a borrar esto de aquí. Y ahora en lugar de X voy a poner el otro. 1 menos 3 y el otro es positivo 4 tercios. Entonces miren aquí, se me va el 3 con este 3. Aquí sí queda menos 4 igual a 3. 1 menos 4 es negativo 3. Valor absoluto de negativo 3 es 3 también, positivo 3. ¿Verdad? Y es igual a 3 y verdadero. Valor absoluto de negativo 3 es 3. También es positivo 3, al igual que el otro, al igual que 3. O sea que 3 y menos 3 tienen el mismo valor absoluto, ¿verdad? Que es positivo 3. Entonces, ¿por qué hay dos soluciones? Porque con una me da adentro de las barritas el 3 y con la otra me da el negativo 3. Y para los dos el valor absoluto es el mismo 3. Entonces, con los dos me da verdadero. Para los dos es válido. Por eso hay dos soluciones. Todos los valores absolutos son positivos. Tanto para el negativo como para el positivo de un número, su valor absoluto siempre es positivo. Miren, de nuevo, valor absoluto de menos 3 es 3, lo que lo hace igual al lado derecho de la ecuación. ¿Verdad? Y ahora, muy importante, fíjense bien, la razón de la definición y por qué este número tiene que ser positivo. Este número de la derecha, antes de despejar, ¿por qué tiene que ser positivo? Porque para que la ecuación tenga sentido, este número tiene que ser positivo debido a que los valores absolutos siempre son positivos. Ningún número que hay aquí adentro va a tener como valor absoluto a un número negativo. Entonces, si de entrada este es negativo, no habría solución para la ecuación, porque no hay valores absolutos negativos. Por eso este número tiene que ser positivo. Entonces, si este número es negativo, no hay solución. Ahora, ¿qué pasa si es 0? El 0 no es negativo, pero tampoco es positivo. Cuando es 0, hay una solución nada más. Por ejemplo, le voy a poner uno que tenga 0 de este lado. Solo así uno sencillo, como este, que no hay que despejar nada en el primer paso. Miren, si es 0, solo hay una solución. La razón es la siguiente, porque si pongo una con 0 y la otra con negativo 0, y despejo me va a dar lo mismo. Entonces no tiene sentido plantear dos ecuaciones con el 0, porque el 0 es neutro, ¿verdad? No tiene signo. Entonces sí hay solución, pero solo una.
Simplemente se quitan las barritas y se despeja. 3x igual a negativo 2. X igual a menos 2 tercios. Bueno, aquí fue coincidencia que quedó igual que este, pero solo sería una, ¿verdad? Y mire, si usted lo sustituye aquí, menos 2 tercios por 3 es menos 2. Menos 2 más 2 es 0. Y valor absoluto de 0 es 0. Y no ocupa otro número porque el 0, como les decía, es neutro, no tiene signo. Entonces, cuando este número no es positivo, hay dos situaciones que se pueden dar, que sea 0 o que sea negativo, ¿verdad? Si es negativo, no hay solución. Y si es 0, solo hay una. Es muy parecido a las soluciones que da la ecuación cuadrática, solo que por otra razón. En la ecuación cuadrática es porque no hay raíces cuadradas de números negativos. La razón aquí es porque no hay valores absolutos negativos, ¿verdad? Entonces, prácticamente este número de aquí viene cumpliendo la misma función del discriminante en la fórmula cuadrática. Si es positivo hay dos soluciones, si es negativo no hay, y si es 0 hay una, ¿verdad? Bueno, hagamos más entonces. Yo escogí ese 2 para usarlo como primer ejemplo, pero ustedes, los que tienen ahí su libro a la mano, pueden ahí pues sugerir cualquier otro que vean por ahí. Si ven uno que tiene variable al otro lado, de esos no, ¿verdad? De esos no vamos a hacer. Les podría mostrar cómo se resuelve, ¿verdad? Pero es parecido. Bueno, elijan uno ahí, el que desee. El 4. El 4, ok. Vamos a ver el 4. El 4 dice 5 menos, menos 3, 1 más x igual a 5. Bien. Vamos a despejar. Todo lo que está afuera debemos pasarlo al otro lado. De ninguna manera podríamos pasar a multiplicar este número aquí adentro. Nunca. Porque esas barritas no son paréntesis, no son signos de agrupación. Entonces ese menos 3 que está afuera no puede entrar ahí a modificar esos números que están adentro de la barrita. Ese número lo tenemos que pasar al otro lado también. Ese número está pegado a la barra. Entonces comenzamos con este primero. Este menos 3 está multiplicando. Este 5 está sumando. Pasamos entonces primero el 5. ¿Por qué sabemos que el menos 3 está multiplicando y no restando? Porque está pegado a la barrita. Si estuviera separado de la barrita por un signo más o por un signo menos, ahí sí está separado, entonces estaría restando. Pero si está pegadito, es un número negativo que está multiplicando. Entonces pasamos el 5 al otro lado, va a pasar a restar. El menos 3 va a pasar a dividir entonces, no va a pasar a sumar, recuerden, ¿verdad? Antes de pasar un número al otro lado, que no los deje engañar el signo negativo. ¿Por qué? Porque es muy importante esto, porque ahí el signo negativo es el que nos genera confusión. El positivo casi nunca ocurre eso, pero con el negativo sí me he fijado que sí. El negativo puede significar dos cosas. Ser el signo negativo de un número que está multiplicando, en ese caso tenemos que pasarlo a dividir con todo el signo. O puede ser un número que está restando. Si está restando, lo pasamos a sumar y pasa con el signo contrario. Entonces, antes de pasar un número al otro lado, como el número negativo puede pasar a dividir porque puede que esté multiplicando o puede pasar a sumar porque puede que esté restando, usted tiene que asegurarse, antes de pasarlo al otro lado, tiene que asegurarse qué operación está haciendo. Si es negativo y está multiplicando o es un número que está restando. ¿Verdad? Si está multiplicando es porque está pegado a lo que usted quiere despejar. Y ahorita estamos despejando para las barritas.
¿Qué le está haciendo la barrita? Está pegado a la barrita, entonces tiene que pasar a dividir. Entonces tenemos 1 más X dentro de la barra y afuera tenemos 6 entre negativo 3 es 0, perdón, entre negativo 3 es 0. Aquí entonces no es positivo, como dice la definición. Tampoco es negativo para que no haya solución. Recuerden entonces que cuando es 0 aquí, simplemente despejamos sin la barrita. 1 más X igual a 0. X igual a negativo 1. Esta sería la respuesta. Miren, si yo sustituyo la X con negativo 1, tendría dentro de las barritas 1 menos 1 es 0 y valor absoluto de 0 es 0, por lo tanto verdadero. Entonces en este caso solo hay una solución. En todos los ejercicios donde tenga un número pegado aquí, ese número tiene que pasar a dividir. Recuerden, si es positivo o negativo, no importa, va a pasar, si está pegadito la barrita, va a pasar a dividir. Bueno, ¿alguna pregunta con ese? No, Lee. Bueno, entonces hagamos otro, díganme cuál. El 9 de la página 991. Bueno, como ya tenemos la definición aquí o ya la tienen copiada en su cuaderno, pues la voy a quitar de aquí de la pizarra para tener espacio. Este número 9 en realidad es un ejercicio que está infiltrado aquí porque tiene variables en el denominador, eso implica que tiene valores prohibidos. Eso ocurre cuando hay variables en los denominadores. Como no hemos visto el concepto de valores prohibidos, lo vamos a dejar así como está en el despeje. ¿Verdad? Pero cualquier valor de X que sea negativo, es 0 el denominador, perdón, es un valor prohibido. Significa que si despejamos y de casualidad nos diera ese número, no lo podríamos tomar. Pero con eso vamos a entrar más en detalle cuando miremos las funciones, las ecuaciones fraccionarias, las que tienen variables en los denominadores, que precisamente es el tema que sigue, creo yo. Sí, es el tema que sigue. Bueno, la vamos a despejar tal y como el anterior entonces, como los anteriores. Primero, debemos quitar todos los números que están afuera de las barritas al otro lado. En este caso, ¿con cuál comenzamos? Un tercio. Exacto, ¿verdad? Exacto. Menos un medio, menos un tercio. ¿Este menos 5 está restando o está multiplicando? Multiplicando. ¿Cuándo estaría restando? Si estuviera separado de esta barra por un signo, ya sea más o un signo menos, pero que esté separado por un signo de la barrita. Ahí sí pasaría a sumar. Pero si está pegadito, ¿verdad? Es negativo multiplicando. ¿Verdad? Entonces lo vamos a pasar a dividir. Pero primero voy a efectuar esta suma. Vamos a ver, voy a poner aquí mi calculadora, negativo un medio menos un tercio. Me da negativo 5 sextos. ¿Ustedes también? Sí. Sí. Ajá, negativo. Lo voy a poner un poquito más arriba porque el menos 5 va a pasar a dividir, ¿verdad? Menos 5 sextos entre menos 5. Bueno, sí, menos 5 sextos, ya lo tengo aquí en la calculadora, entonces le voy a poner entre negativo 5, positivo un sexto. ¿Qué les dio ahí? ¿Un sexto? Sí. Menos 5 sextos entre
menos 5. Yo lo hice en la calculadora, pero sin calculadora sería pues aplicando la operación oreja. Este por este, ¿verdad? Menos 5 arriba y menos 30 abajo, ¿verdad? Menos entre menos da más. Quinta de los dos sería un sexto. ¿Ya? Bien. Bueno, esta es la primera parte. Y aquí, este es como tener el discriminante. Si es positivo hay dos soluciones. Si es negativo no hay. Si no hubiera quedado negativo, ahí en el siguiente paso diríamos conjunto solución vacío o no hay solución. Entonces, cuando queda positivo planteamos dos ecuaciones. Entonces las vamos a plantear. Vamos a separar aquí esta pizarra con una barrita. Aquí en este otro lado derecho de esta línea que acabo de dibujar, voy a poner las dos ecuaciones. Miren, sin la barrita, ya sin ellas, la primera ecuación es 1 menos x por x más 2, sobre x más 2, perdón, igual a un sexto. Y la otra, esto igual, de este lado izquierdo igualito, pero igual a negativo un sexto. Y lo que vamos a hacer ahora pues es despejar. Despejar para la variable. Bueno, aquí se puede realizar de dos maneras. Una de ellas es pasar este y este, como están dividiendo, pasarlos a multiplicar en ambos lados. O sea, paso el 6 a este lado a multiplicar. Recuerden cuando pasa a multiplicar el signo no cambia. Y del otro lado 1 por x más 2, sin cambiarle su signo tampoco. Está como cruzado aquí, este va para multiplicar acá y el otro va a multiplicar allá. Y ahora pues despejamos. Operamos y despejamos. 6 por 1, 6. Menos 6x igual a x más 2. Menos las x las ponemos a un lado. Va a pasar a restar esa x. Ese 6 va a pasar a restar también. Menos 6 menos x. Y del otro lado 2 menos 6. Menos 7x igual a menos 4. X igual a menos 4 sobre menos 7 es igual a 4 séptimos. Entonces ya tenemos uno de ellos. Ya tenemos el primero, 4 séptimos. Ahora encontremos el otro. ¿Cuál es el 4 séptimos? A ver, el otro, la misma estrategia. Miren, el 6 lo pasamos a multiplicar. Ahora, aquí tenemos esta situación con el signo. Cuando una fracción es negativa y usted va a hacer un despeje solo pasando uno de los dos, el numerador o el denominador a otro lado. Mejor dicho, el numerador no tendríamos por qué pasarlo. El signo negativo es de cualquiera de los dos, pero no de los dos al mismo tiempo. ¿Qué significa? Que este negativo, cuando usted pasa el 6 al otro lado, se le queda al menos 1. O puede llevárselo al otro lado y dejar el 1 positivo de ese lado. ¿Verdad? Eso es lo que significa. Bueno, pasamos entonces el 6 al otro lado, así como hicimos el otro. Ahora quedaría menos 1 aquí. Y este lo pasamos así como hicimos este. La única diferencia es que en uno tenemos aquí el 1 y aquí tenemos el menos 1. X más 2. Bueno, entonces despejenlo a ver cómo queda.
Queda 8/5 positivo. Ok. 6 menos 6x menos x menos 2. Menos 6x más x. Menos 2 menos 6. ¿Verdad? Que sería menos 5x. Aquí menos 8. Menos 8 entre menos 5 y positivo 8/5. Así es. Bueno, ¿tienen otro ejercicio por ahí? El 7. El 10. 10. El 10, Lick. El 10. Antes de borrar lo que les decía antes de iniciarlo es que es una ecuación fraccionaria de las que tienen variable en los denominadores, ¿verdad? Eso introduce un concepto que se llama valores prohibidos. ¿Qué significa? Esto es como un adelanto del tema que vamos a ver mañana, de las ecuaciones fraccionarias. Si hay variable en los denominadores, hay un valor prohibido para esa variable en particular, ¿verdad? En este caso, no podría ser negativo 2, porque si x es negativo 2, menos 2 más 2 es 0, y la división entre 0 no existe. ¿Y qué implicaría eso? En este caso no hay problema porque en el despeje no nos dio ese número. Ninguno de los dos nos dio negativo 2, que era prohibido. Pero si a un caso nos hubiera dado de casualidad, aunque todo esté bien hecho, no lo podríamos tomar y lo descartaríamos como solución. De eso se trata, eso de valor prohibido. Por eso este ejercicio estaba como adelantado ahí en este tema. Creo que es el único ahí que tenía una X en un denominador. Pero sí se puede resolver, o sea, pero sí había que hablar del valor prohibido. Bueno, el 10 dice negativo 3 menos 2 menos 3x. Abajo hay un denominador. Dice que es 4 más 2 igual a negativo 1/5. Bien. Entonces, miren, vamos a despejar primero. Algo también que me gustaría mencionar es que si de entrada este número es negativo, todavía no podemos decir que no hay solución porque falta despejar estos números. Entonces, si después del despeje cambia de signo, entonces no podemos ahorita decir que no hay. Porque al pasar esos números puede modificar el signo del número que quede ahí. O sea que si de entrada usted ve que es negativo, este número no se adelanta a decir que no hay solución mientras no hayamos despejado. Ahora, si aquí, por ejemplo, tenemos x más 2 y aquí menos 5, por ejemplo, ¿verdad? Si no hay nada que despejar afuera de las barritas y este ya es negativo, ahí sí usted dice sin solución. Pero si no está despejado, todavía no podemos. Bueno, aquí hay varios números, ¿verdad? Siempre se pasa por los que están sumando y restando, hasta que serían, por ello vamos a comenzar. Miren, este menos 3, ahora este sí está restando, miren, porque está separado de la barrita, por ese signo menos. Ese sí está restando, y este está sumando. Entonces esos dos los podemos pasar al otro lado. El 4 no lo podemos pasar. Recuerden que cuando algo está dividiendo, tendría que estar dividiendo a todo en ese lugar antes de pasarlo a multiplicar. Por eso comenzamos pasando las sumas y las restas. Entonces tenemos menos 2x menos 2 menos 3x sobre 4
y menos 1/5 más 3 menos 2. Bueno, entonces voy a hacer esta operación aquí en mi calculadora. Voy a poner negativo 1/5 más 3 menos 2. Me da igual, me queda 4/5. 4/5, ¿verdad? Sí. Ahora, este 4 va a pasar a multiplicar. Cuatro, 16/5. Ahora bien, quiero que recuerden en los ejercicios que había un número ahí que lo pasamos a dividir. Era un -3, por ejemplo. En este caso no se mira el número, pero ¿cuál es el número que no se mira y que solo le ve el signo? -1. -1, es tener un -1 ahí. Ese -1 tiene que pasar a dividir. Y ahí sí lo vamos a hacer visible. Cuando pasa a dividir se lleva su signo. -2 menos 3x igual a 16/5 entre -1. Y me da negativo 16/5. ¿Qué sigue? Hasta ahí queda. No Ahí tiene queda. solución. Solución, exacto. Ningún número aquí adentro, una vez sustituida la x, va a tener como valor absoluto negativo 16/5 porque no hay valores absolutos negativos. Entonces, sin solución, no hay solución. Conjunto de solución vacío, etcétera. ¿Verdad? Bueno. Bueno, jóvenes, nos vemos entonces mañana. Miércoles. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, ok.